Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esa es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continuamos lo que es Sermón de la Montaña. Y lo primero, una frase que cuesta un poco de entender: no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus pastas y después se revuelvan para destrozaros. Bueno, ¿cómo lo interpretaba un poco la Iglesia primitiva? Bueno, ¿qué era lo santo? Y lo santo eran dos cosas: la palabra de Dios y a la vez lo que eran los sacramentos, sobre todo lo que era la Eucaristía. Pues esa palabra de Dios no se da lo santo a los perros. Los perros, ¿quiénes eran? Si os acordáis, la sirofenicia no se da a los perritos, eran los no creyentes. Y entre los no creyentes hay que distinguir dos tipos de personas: aquel que pide para ser informado, para saber, para bien; aquel que pregunta solo para burlarse, solo para tener armas para ir en contra. Un poco al estilo de Herodes. Una cosa es Pilato, que ha de hacer de juez y al cual Jesús responde. Otra cosa es Herodes, que quería ver espectáculo en Jesús, a ver cómo responde, a ver qué dice, pero solo por el espectáculo, a Pilato se responde como juez, a Herodes no, se calla, porque solo es un espectáculo para él. Aquí viene a pasar lo mismo. Hay gente que es no creyente, pero que es de buena voluntad y que lo que le falta, pues de alguna forma, es que alguien le anuncie, que le falta un testimonio, le falta la capacidad, le falta el conocer las cosas. Con esta gente que pregunta y pregunta con buena voluntad, pues a estos hay que responder, claro que sí. Y ahí parte el apostolado. Pero hay otros que lo único que hacen es querer saber para destrozar, querer saber para burlarse, no saber la verdad, sino solo saber detalles, lo escabroso, a ver cómo puedo yo de allí tirar en contra. Ante estos, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Esa gente no merece nada, porque su actitud las hace que no puedan merecer absolutamente nada, sino después se revolverán contra vosotros para destrozaros. Bien, el segundo punto de este texto de hoy del Sermón de la Montaña: todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Y esto no es solo una norma de educación, sino que es una norma de saber estar por parte de Dios y de amar a los demás. Cuando las cosas de los demás se usan bien, cuando uno va a un sitio y deja las cosas decentes, y no simplemente porque paga piensa que puede hacer lo que le dé la gana y despreciar a todos los demás. Cuando tratas a los demás
mal, como si fueran esclavos, como si fueran servicio en el peor de los sentidos, porque el servicio de por sí es bueno, pero como si tú pudieras hacer lo que te da la gana, porque para eso están los demás. Y no te pones en su piel y no lo dejas las cosas como ellos querrían que las dejases. Entonces vas contra el Evangelio de forma directa. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. O sea, hacer ese no es simplemente hacer el bien, que el bien se ha de hacer, claro que sí, sino es la forma del trato, la forma de cómo hacer las cosas, de cómo tratas aquello que los demás, que toca a los demás, pero que tú querrías que si tú estuvieses en ese lugar hicieran por ti, pues hazlo tú por ellos. Y eso quiere decir estar siempre atento a la necesidad del otro. No solo estar atento a lo que a mí me da la gana y a lo que a mí me toca, ir siempre con mis derechos por delante y las obligaciones pasarlas. Yo no tengo obligaciones, solo derechos. El auténtico cristiano ve el bien del otro, no ve solo sus derechos, sino ve la posibilidad del bien hacia el otro. Así esa obligación del bien que el cristiano ha de ir asumiendo propiamente, como nos dirá el Sermón de la Montaña. Y todo eso lleva a entender la parte más difícil, porque para muchos lo que ahora dice aquí es absurdo, y resulta que no es absurdo, es la verdad de Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Aquí la mentalidad de muchos, incluso cuántas veces en tantas homilías esto lo hemos escuchado. Bueno, esto de la puerta estrecha es una especie de amenaza de Jesús que se hace como para los niños, ¿no? Para que se muevan, pero que no es verdad, que todo el mundo se salva. ¿Y eso dónde lo dice el Evangelio? ¿Dónde nos lo dice Jesús? En ningún sitio, sino que nos advierte de forma clara: entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Y qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Y a nosotros nos toca vigilar bien en nuestra vida qué camino hemos decidido, el camino de la vida eterna o el de la muerte, el camino del bien o del mal, el camino de Cristo o el del diablo, el camino angosto o el amplio donde tantos van. Siempre queda mal elegir aquel más difícil, aquel más estrecho, el más angosto, pero es aquel que lleva la vida, que nos lleva por el camino del bien, que nos lleva a Cristo, nos lleva a la vida eterna.